Estamos en vivo desde la ciudad de Rosario para Argentina y el mundo por Eco Radio Rosario 92.3 MHz. Tenemos saluditos en Bar Croata desde varios lugares, desde varias ciudades argentinas y del mundo también. Sí. A ver, Iván. Bueno, como habrán visto, cambiamos la formación. Esto lo del vivo es así. Ahora estamos... Sí. Foucault necesitaba Exactamente. el monitor. Bien. Tenemos primer saludito de acá, bueno, Lidia Caraman, un poco más tarde, pero llegué. Lidia Caraman. No sé si más tarde que nosotros. Pero Sí. nuestra gran amiga. Capaz que no te perdiste tanto. Alexandra Sasha Pavicic, saludos desde Washington DC. ¡Qué nivel! ¿Qué De todo nivel? lado del mundo. Desde Estados Unidos, Washington DC. Sí. Bueno. Y bueno, está Francisco Metricis también, que dice Dobra Večer Prijatelj. Y dice por acá... El miércoles lo atendemos a Gervats. ¿A qué se refiere eso? A fútbol. A fútbol. ¿Contra quién jugamos? Bueno, desde Buenos Aires, Francisco, Sí. Franio, Pues será de Boca. Y puede ser. Esperemos que esta vez no haya robo. Esperemos que Franio no haya Metricis, delincuencia, no ¿no? lloren, no lloren. Bueno, ¿quién más? Y otro internacional, Roxana Farchich Ruiz, saludos desde Bolivia, me encanta su programa. Bolivia, qué grande Un saludo Rosana. a toda la gente de Bolivia, ya que Bueno, estamos. un beso muy grande a los amigos croatas de Bolivia, entonces, y también, por supuesto, de Estados Unidos, que nos están viendo en vivo. Un gran abrazo para todos ellos. Bueno, tenemos un tema muy interesante que Sí. Carlos anticipó, pero antes, don Iván va a dar una noticia cortita muy linda. Sí. Tenemos dos pequeñas. Uno fue, bueno, en realidad la persona que voy a hablar no es croata, pero la situación se dio en Croacia. Me mandaron la noticia por mensaje, uno de mis amigos de acá que no es croata. Resulta que en Croacia un instituto de inglés Ajá. no tuvo mejor idea que usar el siguiente pensamiento con una foto al lado de una mujer que es la mujer de un presidente. Ujú. Decía el cartel, imagínese en inglés, imagínese cuán lejos puede llegar con un poco de inglés. Y la foto era de Melania Trump. Ah, Una gastada. mire usted. Sí. Entonces se armó un pequeño problemilla legal en el que 24 horas se exigió a través de una abogada eslovena. Sabemos que, bueno, Melania Trump es precisamente de origen esloveno y le pidió a una abogada que por favor le haga un pedido especial, que en 24 horas intimaba a sacar ese cartel. Esos Claro. carteles, porque estaban esparcidos por toda la ciudad de Zagreb. Mirá. Así que no fue algo muy divertido. Habrán tenido que obedecer. Sí. Y la otra es, seguramente más que alguno más que otro se va a acordar de un exjugador que se peleó con Blažević, si mal no recuerdo, o no me acuerdo si se lesionó. No, se peleó con Blažević y quedó afuera de Francia en 98. Marius Vitanovic. Ah, ¿Te acordás? claro, el Ujú. delantero del Sí. Dinamo Zagreb. Sí. El que se había lesionado era Alen Boksic y no pudo jugar el Francia. Claro. Él se peleó directamente y le dijo, bueno, no jugás. Qué lástima, dos grandes delanteros. ¿Y cuál es la noticia ahora? La noticia es que le propinan una brutal paliza con bates de béisbol al entrenador del Dinamo Zagreb, que es precisamente Mario Zvitanovic. Parece que el muchacho le Sí. colecciona enemigos. Sí. Tuvo que ser hospitalizado a su par de noches después de que unos desconocidos le propinaron una brutal paliza frente a su domicilio en la capital, informan 2 medios locales. Al poco tiempo fue dado de alta, por suerte, fue apaleado por bates y sufrió una rotura en un brazo cuando regresaba a su casa tras un partido de la Copa de Croacia, en el que su equipo venció por 6 goles a 0 al NK Borac, según informa el portal de noticias Index. El Dinamo emitió un comunicado en el que pide a la policía que acelere la investigación e identifique a los atacantes. En esta nota se recordó que el expresidente del club, Mamić, ya sabemos qué fue todo lo que pasó, qué es lo que pasó con él. Fue herido de bala en una pierna el pasado agosto al ser tiroteado por 2 desconocidos cerca de su localidad natal en Bosnia y Herzegovina.
Y también varios de los dirigentes del club han sufrido ataques verbales. Ah, bien. Mirá, Están, pero a full, sí, los muchachos. sí. Mamić, considerado hasta hace poco como la persona que controlaba todo el fútbol croata, está siendo juzgado por malversación de fondos en el Dinamo y fraude fiscal. Muy Así bien. que está Entonces, divertido. Bueno, el Dinamo con la Mucho más cuestión noticias. fiscal y económica está complicado, con dirigentes, Sí, técnicos. al horno. Bueno, Bien, Pasamos vamos entonces a- a la columna de algún modo, pioneros, algunos, como les comentaba, algunos tristes récords, más que récords, pioneros en los que hemos sido en nuestra ciudad. El primer muerto en luchas, en reivindicaciones y protestas obreras fue aquí, de nuestro país, fue aquí en Rosario, y fue un paisano nuestro, un croata, Cosme Budislavić. ¿Qué otro también triste primera vez? El primer desaparecido también, en 1930, apenas inaugurada la dictadura de Uriburu, Joaquín Penina. En esta ocasión era un catalán mira. anarquista que habían secuestrado porque andaba repartiendo volantes, querían que los entregara el mimeógrafo, y bueno, comenzó ese triste costumbre que después se hizo costumbre en la década del 70, ¿no? De los desaparecidos. Lo fusilan en el Saladillo y hacen desaparecer su cuerpo, que es enterrado como sin nombre en el cementerio La Piedad de nuestra ciudad. Así que esos dos hitos, ¿no? Ojalá que no sigamos recolectando cosas por primera vez tan tristes, sino al contrario, cosas buenas. Pero metámonos un poquito entonces de profundidad en la historia de este hombre, este obrero, que como siempre injustamente ocurría, no le llamaban, si bien hace siglos que Croacia tenía entidad, que tenía fisonomía propia, lamentablemente por aquellas épocas siempre los llamaban austríacos. Y después Claro. en las décadas siguientes los pasarían a llamar yugoslavos, ¿no? Algo que no tiene que ver con lo que eran sus verdaderos orígenes. Y corría entonces el año 1901, apenas iniciado el siglo XX, ¿no? Ya después vendría 1904 y también el centenario, épocas muy conflictivas, por un lado mucha riqueza, mucha prosperidad, el granero del mundo, pero por otro lado los inmigrantes realmente la pasaban muy mal, con mucho hambre en las fábricas, con condiciones de trabajo muy indignas. Corría 1901 y la situación económica era cada vez más tensa. A los escasos salarios se le suma el alza imparable de los alquileres, la comida, el combustible, los cigarrillos. Debe trabajar todo el que pueda en la familia, el padre, la madre y los chicos. La nona se quedará en casa lavando y cosiendo. En ese marco socioeconómico, los ánimos en el barrio están levantiscos. ¿Qué barrio? ¿De qué barrio estamos hablando? El barrio Refinería, hoy día conocido como una especie de Puerto Madero Rosario, hoy en día Exactamente. remozado, puesto más coqueto, con toda una zona de edificios y departamentos muy, muy coquetos, con vista al río, Edificios sí. un hotel 5 estrellas, desde donde hizo hace poco su programa Mirta Legrand, pero en aquella época era lo que se conocía como la refinería de azúcar argentina, y donde era una zona de fábricas y de obreros. La más grande de Sudamérica en su momento. Así es. Y aquel 20 de octubre de 1901, una multitud se reunía enfrente de la refinería. Delante de la fábrica, como se puede observar en las fotos antiguas que suelen andar circulando, mírenlo después por internet, googleen, había un descampado. Unos 1000 obreros se concentraron en ese predio. Otras fuentes hablan de un poco menos, pero una muchedumbre, podría decirse. La intención era entregar un pliego de condiciones donde se decía que de no hacer mejoras salariales se iría a la huelga. También acá hay otra particularidad, este pliego sería de puño y letra de un dramaturgo muy, muy importante, Florencio Sánchez, que por aquel entonces vivía en nuestra ciudad, hasta el punto que se le dedica también una plaza, Florencio Sánchez. Yo vivía enfrente hace unos años, Mendoza 1 de Mayo. Ah, mira. Los ánimos estaban caldeados. En esos tiempos agitados, la fábrica era un hervidero de nacionalidades. La refinería argentina de azúcar, propiedad de Ernesto Tornquist, tenía en 1906 un 51% de mujeres extranjeras y un 70% de hombres inmigrantes trabajando en la planta, según el censo de 1900. Las condiciones de trabajo eran extenuantes, más de 10 horas por día, 6 días a la semana. Los descuentos salariales eran frecuentes, por ejemplo, por llegar 5 minutos tarde, y se forzaba a la gente a trabajar a destajo en muchas de las actividades, por kilo, por bolsa, por atado. Esta situación
hizo que el 20 de octubre se suscitara una masiva protesta de trabajadores. Hablaban el mismo idioma, el de la pobreza y la explotación. Si bien la situación debió ir tensándose con los días, ese 20 de octubre las cosas se pusieron al borde del estallido. No tardó en concurrir la policía. El jefe político de Rosario era Octavio Grandoli. Acá hay que aclarar que ya existía la figura del intendente, pero también existía esta de jefe político, que era un delegado de la gobernación, en algún sentido se ocupaba de un montón de cosas vinculadas a la seguridad, a la policía, al control, a diversas cuestiones, repito, vinculadas a la seguridad. En ese contexto, entonces, el intendente era Luis Lamas, creador del Parque de la Independencia y también hijo de un anterior intendente, Luis Lamas Hunt, y a las órdenes de Grandoli estaba el encargado de los efectivos, un tal Massa, oficial Massa, que oficiaba de segundo oficial en el lugar. Grandoli se había ofrecido mediador, pero al ver a la multitud reunida, creyó identificar a 3 militantes anarquistas. Inmediatamente ordena su arresto. Era jefe de los chafes, con la subsiguiente resistencia. Aparentemente a un movimiento de la multitud enfurecida, los policías respondieron a sablazos. Y se produjo un desbande. De Olindo Muñoz, en el diario El Municipio, culpa directamente a la policía de provocar a la multitud. Cosme Budislavich era un obrero austríaco, dice el informe. Sí, por supuesto, sí. Croata, joven de 34 años. Hacía 2 años que trabajaba en la fábrica. En el desbande, Cosme corrió hacia lo que hoy es Boulevard Avellaneda. O sea, quiso escapar del conflicto, quiso preservar su vida. Dicen los vecinos que saltando el alambrado de las vías, cruzando una quinta cercana, se escucha un disparo y Cosme Budislavich, obrero azucarero, 34 años, cae con la nuca perforada por el pesado revólver de un policía, cerca del conventillo conocido como El Atrevido. Habría caído en Iriondo y Vélez Sarsfield, según una versión, porque El Atrevido se ubicaba aproximadamente en esa esquina. Pero otra versión, menos consistente, da el lugar de la muerte sobre calle Gorriti, que es lo que ha quedado más grabado en los vecinos. Se ignora el lugar real, aunque se supone, y ahora lo voy a comentar, en cuál plaza podría haber sido hoy en nuestra actual ciudad, ¿no? Budislavich fue la primera víctima de las luchas obreras en el país. Acá es bueno hacer un comentario, ¿no? Nosotros siempre hemos sido especialmente críticos de lo que ha sido el comunismo, ¿no? Un movimiento político, una doctrina que a Croacia, a su pueblo y a su gente le ha hecho mucho daño, mucha persecución, primero por negarle su independencia, o no sé si primero y también fundamentalmente por algo tan caro a los sentimientos croatas como es su religión, su cristianismo, su catolicismo, también fue especialmente perseguido. Pero eso no quiere decir que no dejemos de reivindicar a la gente que en la época que los obreros eran especialmente explotados en nuestro país y también en nuestra ciudad, ellos se manifestaban de todas las formas que podían, y bueno, de algún lado había comunistas, de otros anarquistas, aunque lo que aquí dice es que Budislavich aparentemente no era más que un obrero que estaba reclamando por sus salarios, no hay constancia de que tuviera militancia política, no, para nada, aparentemente no era más que un obrero que estaba reclamando y que en ese momento se sintió aterrorizado y quiso salir corriendo. Por supuesto, a partir de su muerte es reivindicada su figura por grupos anarquistas, grupos comunistas y demás, y lo lógico es adherir a ese homenaje y a ese recordatorio, más allá de que lo hagan comunistas y anarquistas, de que nosotros no coincidimos en casi nada. Menos en los comunistas. En el tema de rescatar a aquellos que sufrieron tanto y cayeron reclamando sus derechos, ¿por qué no entonces hacerlo? Bien, de Grandoli, repito, el jefe político, no se supo nada. Tal vez se fue rápidamente al comenzar la represión. Era un hombre de prestigio, un político, y no podía asociarse en una refriega con obreros. En el diario La Capital se transcribió el diálogo entre un policía y Massa, que era el jefe de los uniformados, en el cual este se atribuía la muerte. El otro policía le dijo que había riesgo porque los huelguistas estaban armados y casi lo matan, que tiró y no sabía si había acertado. Massa contestó ufano diciendo que él había disparado y acertado a uno. Al día siguiente un comunicado oficial describe a Budislavich como afiliado socialista e integrante, incluso vicepresidente de la Casa del Pueblo. Muchos lo desmienten. Comenzaba la estrategia gubernamental que después se hizo común, de culpar al muerto. Algo habrá hecho. Lo cierto es que Cosme tal vez no era más que un muchacho aterrorizado que malamente comprendía el castellano y se ganaba duramente la vida. No hizo más que correr en un descampado y eso tal vez atrajo la bala fácil y fatal. La muerte trajo 2 actos públicos,
el entierro a pesar de la prohibición impuesta por Grandoli y un acto obrero masivo repudiando los hechos, pero ya era tarde. 10 días después, Lisandro de la Torre y Carlos Pellegrini reclamaron ante el Senado de la Nación la intervención de Santa Fe para garantizar la legalidad de los inminentes comicios y acabar con la arbitrariedad policial. La muerte de Budislavich estuvo entre los fundamentos principales del pedido de intervención. Se avecinaban tiempos más duros aún, con una ley en contra de los maximalistas, anarquistas, ácratas y comunistas, redactada por el autor de Juvenilla, quien sino Miguel Cané, el que redactaría la famosa ley de residencia en base a la cual se comenzaron a expulsar a todos estos conflictivos revolucionarios que llegaban desde Europa con esas ideas tan alborotadas. Que casualmente Miguel Cané, el redactor de esta ley, era un amigo del dueño de la refinería, Ernesto Tornquist. Qué casualidad. Finalmente se ignora el lugar exacto donde se sepultó a don Cosme Budislavich. Si bien no hay muerte que sirva, que se justifique, la muerte de un obrero es significativa siempre, dice algo más que el hecho salvaje y estúpido. Se mata a un trabajador que se queja. No en mano de los militares que derrocaron gobiernos en el país de 1930, mataron y hicieron desaparecer antes a gremialistas que a intelectuales. En el fondo, para el gobierno y los empresarios, los obreros eran demasiado peligrosos y por eso siempre querían acallarlos. En el lugar donde supuestamente, acá es lo que quería comentarles, sí, ¿no? Donde supuestamente cayó Budislavich, lleva por ordenanza municipal del año 2001 el nombre de Virginia Bolten. O sea, no tuvo la suerte de que fuera recordado con su nombre, esto queda por la avenida de la Costa cuando ya atraviesa Vélez Sarsfield y va llegando a Cándido Carballo, ahí donde, pasando el barquito de papel, ¿no? Y donde se va llegando a los edificios estos tan coquetos de hoy en día llamado Puerto Norte, donde antiguamente estaba la refinería. Tal vez mucho más agradable como símbolo y como recuerdo, esto de que tenga su plaza. También, por ordenanza municipal del año siguiente, 2002, se creó la plaza, ahora sí, Cosme Budislavich, cercana, yendo por calle Vélez Sarsfield. Los que somos hinchas central y hemos ido durante años a la cancha, se suele ir por esa calle, por Vélez Sarsfield, cuando llegas a Monteagudo, ahí cerca del shopping, también del Alto Rosario, a una cuadrita, hay una plaza en la esquina, que es la plaza Cosme Budislavich, y me resultó muy simpática porque viéndola si la ves en vivo o si la pones en el Google Street, se la ve, sí, chiquita, pero se la ve toda de azul y amarillo, así que me encanta. Está todo decorada, sí. Bien, y para finalizar, otro dato de color muy interesante, el famoso y prestigioso pintor rosarino, Antonio Berni, pintó un cuadro vinculándolo con estas jornadas de reclamos y de manifestación, precisamente se llama así el cuadro, manifestación, donde se ven a muchos obreros con el rostro curtido y realmente muy sufridos, y al fondo se ve un edificio muy similar y donde se cree que sí, que habría pertenecido, que sería la vieja refinería. Repito, el cuadro se llama Manifestación de Berni, de 1934. Se suele decir que el edificio del fondo era la refinería argentina. Si bien su forma y color son similares, nada asegura que sea el edificio histórico. Puede tratarse de una fábrica genérica, abstracta, universal. Interpretaciones artísticas aparte, es subjetiva la semejanza que le dio en su cuadro este artista rosarino, cuya militancia social es conocida. Según el periodista Fabián Scabuso, pocos recuerdan que Antonio Berni pintó en 1934 una de sus obras más importantes en el barrio Refinería, Manifestación, conocida también como Pan y Trabajo, por un cartel que se lee en la multitud. Hoy en la colección del Malva, representa una manifestación de trabajadores en el actual barrio Islas Malvinas, ex Refinería. La escena está situada en la actual avenida Cándido Carballo, antes vías del ferrocarril, a solo 50 o 100 metros de Puerto Norte. Al fondo se ve un emblemático edificio rojo, que era la antigua refinería de azúcar, que hoy forma parte de la unidad portuaria. Y actualmente de este barrio coqueto, Ciudad Rivera, el puerto de Ciudad Rivera, y Puerto Norte, el Puerto Madero rosarino, ¿no? Qué paradoja, un lugar de tanta pobreza, de tantos obreros sufridos, hoy en día convertido en el símbolo de las clases más pudientes de la ciudad, yendo a esos lugares, departamentos tan suntuosos, ¿no? ¿Cómo cambian las épocas? Sí. Cómo cambia a veces radicalmente la imagen de una ciudad, de una región, de un barrio, realmente, bueno, la evolución, los cambios. Más allá de que hoy en día estén esos departamentos, qué bueno que no se olvide ello, ¿no? Y que era un barrio de trabajadores, de inmigrantes, de gente humilde. Vaya entonces para nuestro homenaje, el homenaje de Bar Croata, para don Cosme Budislavich, el primer obrero caído por fruto de sus reclamos por mejores condiciones laborales
fue también uno de nuestra croata. misma sangre, un croata. Sí. Seguramente, como buen croata, no se pudo quedar callado y fue al frente. Así es, seguramente. Muy bien, vamos a Así, temita musical. antes de irnos, les vamos a contar quiénes son los que nuevamente nos están ahí escuchando en vivo. Desde Australia también nos están saludando. desde ahora. Australia. Marsh Posavats. Sí, Oscar Chuchkovic. También Marsh Posavets. Marsh Posavets, es Australia. También tenemos Adriana Kalaisic. Tengo que aprender a hacer. Igual mejor te leo yo porque la Ahí verdad está, que sí, estoy veo lejos, un pepino. Está de lejos, Adriana Kalaisic, tengo que agradecer haber sido criada por mi abuela, el haber aprendido el idioma. Mira qué bien, Muy qué bien, suerte, qué fortuna que tuvo. Dobro, ella. dobro. También Stella Maris Lapiana, Mi amiga que Estela. comenta, hola Javi, un gusto verte en la radio croata. Saludos, Estelita. Bien, y a Oscar le debemos la salida al aire con la canción, ¿no? Con la Hace canción, rato, Oscarcito. llamar y no podemos. Claro, lugar. Así que Oscarcito, si cualquier querés hoy, momento, Oscar, cuando quieras, te esperamos. nos queda poco tiempo igual hoy, pero Sí, bueno. y si uno quizás más, entra, Margue, ningún problema. Posavac, Sí, la misma que dijimos Sí, antes, sí. que desde Australia. ¿No? desde Australia, Marsh muchos Posavac. saludos. Puno Pozdravi, Puno Pozdrav Australia. Australiu, Ahí está. y Rosaria Grande. Bien, vamos a escuchar un temita musical, Ivancito. Dale. No pudimos lamentablemente cumplir con la promesa, yo la iba a traer, pero estuve haciendo unas refacciones en mi escritorio y tuve que correr todos los muebles del escritorio, inclusive la compu, donde tengo un montón de canciones traducidas, pero prometemos que la semana entrante vamos a ir con la nueva sección, canciones en ambos idiomas. Dale. Bien, bien. Bueno, vamos.